que quedamos en el 12, dice muchas señales y maravillas. Y dice así la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando hablamos del pórtico de Salomón, estamos hablando del templo, conocido como el templo de Herodes, el que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra y donde iba a venir una desolación. Ellos acostumbraban a ir siempre a la oración a la hora novena. Nosotros nos vamos más atrás en el capítulo 3 y dice que Pedro y Juan iban al templo siempre a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Cuál es la hora novena? Bueno, ya te conoce la hora novena. Y cuando nosotros mantenemos una vida de oración, van a haber señales y van a haber prodigios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿será que hoy en día hay señales como las que habían hace 20 años atrás? Hace 30 años atrás. Algo está ocurriendo en nuestras vidas, y ahí me meto yo también, porque el poder de Dios se ve, sí se ve, pero no con la magnitud que se veía antes. Y aquí hay un misterio, ya hay un secreto. Y el Señor está mandando a que nos volvamos a las sendas antiguas. ¿A las sendas antiguas en qué? Yo recuerdo que antes no había iglesia libre, hermano, ni de tantas denominaciones. El que era cristiano, y el que no era cristiano no era cristiano. Pero no había una vida de apariencia y una vida, ¿verdad?, como la hay hoy en día. La mayoría de denominaciones a veces usan la casa de oración por comercio. Yo recuerdo que antes, y esto lo hablo, me guardo los nombres porque uno debe ser ético, ¿verdad?, en esto, pero yo tuve la oportunidad de escuchar una conversación de un hombre de peso internacional, y cuando el pastor le dice: hermano, ¿será que tú puedes predicarnos una actividad de parte del Señor? El hombre le dijo: ¿con unción o sin unción? Y yo le dije: ajá, pero ¿cómo es eso, pastor? Dijo: no, pero más o menos ¿cuántos miembros tiene la iglesia? No, somos como 100. Calculando, bueno, hermano, tienes que pedirle más o menos a ellos que por cabeza más o menos como $3 cada uno, porque mínimo son como 150 por noche. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios, y así está caminando hoy en día. No todo, pero mucho pueblo se ha contaminado porque ha visto el evangelio como un comercio. Por eso es que no se ve casi señales y casi prodigios, porque usted consigue gente motivadora que lo que le va a decir a usted y me va a decir a mí es: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un yate, y ya casi no se estirpa y se predica sobre lo que es la santidad. La Biblia es clara, hermano. La Biblia, yo no necesito que nadie me diga que Dios me va a bendecir. Si yo sé que la palabra del Señor dice que hay dos caminos, y que Dios le dijo a Israel, Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Lo que Dios le habló a su pueblo Israel se lo habla hoy a la iglesia, y le dice a la iglesia: hay aquí dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Te aconsejo pues que tomes el camino del bien, y todo lo que tú hagas será prosperado. Pero si nosotros sabemos que estamos portándonos mal y vamos a la iglesia y estamos esperando una palabra de bendición, aunque vengan 1000 predicadores y digan que Dios lo va a bendecir, si usted anda mal, Dios no lo va a bendecir, porque Dios no se va a contradecir en su palabra. Y eso es lo que debemos tener claro, que no necesitamos que alguien nos venga a decir que Dios nos va a bendecir. Lo que debemos es examinarnos para ver si estamos andando conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que si somos obedientes a Dios, nosotros no vamos a buscar las bendiciones nos van a seguir a nosotros. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero también Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Y los orígenes de la Biblia vemos que las grandes maravillas del Señor suceden en la nada. Bueno, mi hermano, cuando tuvimos la oportunidad que hubo la pandemia, bueno, antes de la pandemia hubo una escasez, ¿verdad, hermano? No había alimento por ningún lado, había yuca amarga. A mí me estaban mandando pasajes de todos lados, y yo no sentía en mi corazón de moverme, de irme. Y muchos me decían: hermano, ojalá qué bendición me dijeran a mí que me van a mandar un pasaje para yo irme. Y cuando yo dije: de repente me voy, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo allá? Y el Señor me dijo: no, quédate, porque tú vas a ser uno de los canales que voy a usar para bendecir a otros. Y yo creí esa palabra, hermano. Y mi hermano fue parte de ese ministerio que mientras había hambre nosotros estábamos repartiendo alimentos. Pero por creer,
Y yo decía, ¿de dónde vendrá la bendición, Señor? Pero ¿de dónde si todos los que estamos aquí verdaderamente está fuerte? Y la congregación donde estábamos, el pastor era fuerte, ¿verdad, hermano? Se metía contra el ministerio. Y una mujer de Luz del Mundo con 18 años allá en Estados Unidos sin conocerme, hermano, llamada Milagro Túa, y manejaba una fundación o maneja una fundación llamado Rayito de Esperanza allá. Me escribe una noche por el Facebook y yo dije, ¿qué le pasará a esta hermanita fuera de orden? Escribiéndome porque yo me cuidaba y ella más bien buscando para bendecirme y yo llorando, hermano, porque estaba en situaciones difíciles. Y como al tercer día me vuelve a escribir y me dice, hermano, ¿qué se cree usted? Con el temor que le digo del Señor, yo le digo, no, hermana, lo que pasa es que usted agarra unas horas para escribirme, eran como las 11, 12 de la noche. Y yo como ministro tengo que cuidarme. Y me dijo, hermano, yo soy una sierva del Señor también. Si usted me permite, yo le voy a explicar. Yo en una oración, yo no lo conozco. Y yo estoy orándole al Señor por algún evangelista de Venezuela porque quiero bendecir a Venezuela y no es cualquiera quien yo le voy a depositar. Si usted me da el número de cuenta, porque yo dije dentro de mí, bueno, ¿qué se creerá ese hermano? Busco otro, pero el Espíritu me decía, es él. A él es que le vas a enviar la bendición y en obediencia a él le digo que me dé su número de cuenta ahorita y revise dentro de un rato y tendrá el dinero en la cuenta. Y yo me quedé así, Señor, pero yo he orado a ti, pero tan rápido, no pasó ni una semana de eso, hermano. Y Dios respondiéndome. Y cuando yo meto, verdad que reviso, ahí estaba el dinero. Y yo le dije, oye, Señor, verdaderamente que tú eres grande. Y yo decía, ajá, pero ¿por qué en medio de la nada? Porque ahí es donde Dios muestra su gloria. Cuando Dios metió en el desierto al pueblo, los bendijo ahí no había ningún traqui, ahí no había tienda, ahí no había nada que comprar. Y se murió el pueblo de hambre. No murió el pueblo de hambre. Y dice que la vestimenta salía conjuntamente y crecían y le crecía con ellos. La ropa, hermano. ¿Será que ese Dios ya no existe? Hermano, yo tengo ropa que tengo, bueno, ahí está mamá Águila, ¿verdad? Que tienen como 10 años y parece que las compré ayer. Y yo, bueno, señora, esa ropa no se acaba. No se acaba, hermano, no me pregunte por qué, pero no se acaba. Y yendo al hospital, no en ese tiempo, sino fue mi hermano al hospital, oramos y estamos repartiendo, hermano, el alimento, tiempos de escasez, y se nos apareció un ángel. Y nosotros teníamos 150 depas y habían como 300 personas. Y nosotros, yo por lo menos decía, Señor, me voy a sentir mal porque le vamos a dar a la mitad de las personas, pero la otra mitad se va a quedar sin comer. Y el Espíritu me decía, ora al Señor para que Dios multiplique. Y yo dije, voy a orar. Claro que voy a orar, Señor. Y oramos, hermano, y no quedó nadie sin comer. Y después más bien le dije, Señor, que se acabe el jugo, porque llenaba las pimpinas de 2 litros, hermano, y no se acababa el jugo de un termo. Gloria a Dios. Y yo dije, verdaderamente, Señor, que el que no cree en ti es porque verdaderamente no tiene el Espíritu Santo del Señor. Y en esos momentos de aprieto es cuando el Señor nos muestra que Él no está con nosotros. Estos grandes hombres estaban siendo perseguidos. Estos grandes hombres estaban siendo señalados, pero no por el mundo, hermano. Lo más terrible de todos, que quienes persiguieron a los apóstoles, quienes persiguieron a Jesús, fueron los mismos sacerdotes que tenían un espíritu de religiosidad por ser. Ahora, ¿será que a nosotros no nos persiguen, entre comillas, los mismos que tienen sacerdotes, que tienen sotana? O sea, ese espíritu. Porque a ver, hay pastores de la gracia que son una gran bendición, pero hay pastores que están bajo la ley, como lo estuvieron en los tiempos de Jesús. Gente que está en contra de que usted crezca y que si usted está creciendo lo van a trancar para que usted no avance. Y usted dice, verdaderamente, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor habla en su palabra y dice que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Y el Pablo dice que en la casa del Padre hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Entonces, si Dios permite eso, es para pulirlo a usted y para pulirme a mí. No todo el que le dice, Señor, Señor,
es del reino. Pero no nos corresponde a nosotros señalar a nadie. Pero sí nuestros ojos son abiertos y nosotros conocemos quién es de Dios y quién no. ¿Cómo? Por su fruto. Porque el que ha nacido de nuevo no carga la cara como un limón, hermano. Porque hay hermanos a veces que usted si está todo en silencio, aquí nadie alaba. Si el niño llora, se ponen bravos. Todo lo molesta. Y usted dice, hermano, pero sonría. Y no, todo es una ira, una contienda. ¿Eso es una obra de la carne o no? O son gritones. La Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. A Dios no le gusta que nosotros hablemos cosas negativas. Dice, en todo lo bueno pensar, en lo honesto, en lo puro. Yo no sé si usted ha querido trabajarle a Dios y siempre hay cuervos que le dicen, eso no se va a dar. Yo creo que eso no se puede. Hermano, es difícil trabajar con gente así. Por eso es que debemos estar unánimes y en un mismo sentir. ¿Hacia qué? Hacia la obra. Y lo imposible, Dios lo hace posible. No es con su fuerza ni es con la mía. Es creyéndole al Señor. Y si el Señor habló de unidad, pues creamos en la unidad. Si Dios habló de rescatar almas, pues creamos que Dios va a hacer la obra. Y ellos siguen hablando aquí, ¿verdad? En el 5. Y dice que estaban en el pórtico de Salomón. Luego en el 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. La pregunta es esta. ¿Por qué los sacerdotes o la cúpula de Ana y los que habían matado a Jesús estaban persiguiendo a los apóstoles? ¿Usted no se ha preguntado algo? El evangelio de la gracia es diferente al de la ley. ¿Y cómo nos vamos a nosotros a identificar? Dice que cuando Jesús entraba en la sinagoga, había una mujer que tenía 18 años, ¿cómo? Encorvada. Y si esa mujer tenía 18 años enferma y pasaban predicadores de sábado en sábado, ¿por qué ninguno había podido libertarla? Pero llegó Jesús lleno del Espíritu Santo del Señor y le dijo, ella también es una hija de Abraham. Quedas libre, mujer, de este azote de Satanás. ¿Hay gente que tiene joroba dentro de la iglesia o no hay? Cuando hay un hombre que está en la gracia, está lleno del Espíritu Santo, hay libertad. Dios liberta. Usted dice, el culto estuvo poderoso. Habían endemoniados y quedaron libres. Usted dice, no hay duda de que Jesucristo pasó por allí. Porque Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, sabréis que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hay campañas y no hay milagros? Porque ha predicado el hombre. ¿Es palabra de Dios? Sí. Pero ¿dónde está la manifestación de poder? Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios primeramente para el judío. Pero hay que creer que Dios, donde Dios pasa, hay libertad. Hay libertad. Y eso es lo que Dios está reclamando, que cuando hagamos servicio se manifieste el poder de Dios. Y yo recuerdo, hermano, de más de 25, 30 años, que cuando usted iba a una campaña, no había hora. Usted llegaba a una campaña y de repente eran las 9, 9 y media, 10 de la noche y eso estaba encendido. Hoy en día ya un cuarto para las 9, bájalo. Hay otros que hasta le apagan el micrófono al predicador. Y uno no sabe qué el Señor está haciendo. Eso no es siempre. Estamos hablando cuando haya manifestación de Dios. Cuando haya verdaderamente un mover de Dios, hay que dejar que Dios haga. Y esto era la contienda que tenían. ¿Por qué? Porque estos líderes, como ellos no libertaban, sentían celos de que el pueblo veía de que otros sí libertaban. Ahora véase esto. Si nosotros estamos todos aquí y todos predicamos, y se manifiesta el poder de Dios por manos de todos, gloria a Dios, la gloria es de Dios, y usted lo invitan a las congregaciones y se empieza a endemoniar a la gente y aún los diáconos caen endemoniados, ¿qué le van a decir?
que usted es un fuera de orden, que donde usted va más bien a endemoniar a la gente. Pero es que la Biblia no me dice que nadie endemonia a nadie. Al contrario, a mí lo que me dice es que cuando hay presencia de Dios, los demonios se manifiestan. Quiere decir que en esas iglesias se ha habido pecado oculto, que ha habido cosas, no ha habido visión. Y cuando llega un hombre portador de Dios, esos demonios que están ahí se manifiestan. Porque así pasó con Jesús. Entonces es bueno que se manifiesten los demonios donde usted vaya. Claro, eso es una evidencia que el Espíritu de Dios está en usted. Gloria a Dios. Así le dijeron a Wilmerliendo, a nuestro hermano Wilmerliendo en un tiempo, cuando estaba en Maracay, que estudiábamos en el instituto, que no lo invitaran más porque ese hermano donde llegaba se endemoniaba a la gente. No era que se endemoniaba, era que se manifestaban los que ya estaban endemoniados. Y el hermano decía, no, hermano Monzón, no es que se endemonia a la gente, es que hay gente que ha tenido demonios por años y creen que es el Espíritu de Dios. Y yo le decía, hermano, pero es bueno, me decía, es bueno que se manifieste porque quedan libres. Desde ese día quedan libres. Cuando ellos se manifiestan es porque ya Dios va a libertar. Y yo entendí que es bueno, hermano, que Dios liberte. Es bueno que el que ande mal, sí, que se manifieste lo que tiene. ¿Para qué? Para que Dios lo liberte. Y esto era la guerra que tenían contra Jesús y contra los apóstoles. Porque había señales. Luego él dice lo siguiente. El 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, porque había manifestación de poder. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La pregunta es, ¿por qué no llevaban a esa gente a la sinagoga? ¿Por qué Pedro no podía predicar abiertamente en una sinagoga de ese entonces? ¿Por qué Pablo le costaba montarse en una sinagoga? Usted no le ha tirado coco a lo que es la historia de la iglesia primitiva en sus orígenes. ¿Usted cree que a Pedro le sobraban las invitaciones para predicar dentro de la sinagoga? ¿O Pedro predicaba en la calle? ¿Eran perseguidos o no eran perseguidos? ¿Y usted cree que los predicadores de unción hoy no son perseguidos? Los verdaderos hombres de Dios que usted ve a veces en la plaza es porque no le dan chance dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque sacan el pecado a la luz. Y el que anda mal no quiere que el Dios se monte allí porque lo avergüenza. La Biblia dice que el que anda en pecado o en tinieblas no le gusta venir a la luz para que lo que ellos hacen no se manifieste. Pero es bueno que se manifieste. Es bueno que las cosas que estén mal salgan a la luz, aunque el pueblo ni se da cuenta. Yo he recibido restauración de parte de Dios en los años que han dado y nadie se ha dado cuenta. Pero sé que es Dios usando un vaso. Digo, gracias Señor porque me hablaste. Y el Señor hablando desde el vaso, corrígete por esto y por esto y por aquello. ¿Usted no le ha pasado que usted dice, oye, la prédica como que fue para mí, pero usted sonríe y disimula, nadie sabe? Pero usted sí sabe que fue con usted. Y de verdad, ni el predicador sabe que es para usted, pero Dios sí sabe y dice, es contigo. Y uno dice como que, oye Señor, qué tremendo. Y sale, qué sabroso cuando Dios le dice a uno, te estoy viendo, corrígete. Porque el padre al hijo que ama, lo corrige. Y el que es quebrantado, ese a Dios alaba. Pero el que usted ve que sale del culto, no, que se cree, ese predicador, no, ese que no peca. ¿Quién está hablando ahí? Porque usted no se está revelando con el vaso, se está revelando con la palabra de Dios que salió del vaso. Yo me imagino al profeta cuando estaba peleando con la asna. ¿Usted sabe lo que es una asna que llegue y le diga, no ves el ángel de Jehová, chico, que está ahí al frente, que si pasamos nos traspasa con Balaán? Hermano, ¿será que Dios tiene que usar un burro, un caballo para hacernos entender cuando hay vasos que Dios usa, pero no queremos? Entonces Dios dice, voy a tener que hablarle con no sé con quién, pero de que Dios habla, habla. Gloria a Dios. Aleluya. Y mi abuela, que duró casi 70 años en el Señor, me decía, mire hijo, le voy a decir algo.
Cuando estén predicando y eso usted siente que le cae a usted, porque eso es para usted. Porque el que le queda el saco. Mire, si están hablando del chisme y usted no es chismoso, usted ni pendiente, usted se ríe. Pero si a usted le gusta darle a la lengua, usted va a sentir así como que, oye, pero ¿qué se cree este? Es para que se corrija. Si usted es contencioso y están predicando sobre eso, eso le va a caer a usted. Si usted tiene una esposa y el Señor está usando el vaso, no, porque aquí en la iglesia son una cosa, pero en la casa viven peleando y usted pelea, eso le va a caer a usted. ¿O no es así? Y la gente no sabe si usted anda peleando o no, pero Dios sí sabe. Y Dios va a usar ese vaso desde allá y usted va a decir, naguará, Señor, pero qué tremendo eres tú. Pero es para corregirnos. Pero ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Y eso se ha perdido. Hoy las iglesias se llenan, pero ¿qué predican? Dios te va a bendecir. Dios me ha mostrado que este año te vienen 3 camionetas y te va a venir un pasaje y revisa la cuenta. Yo no digo que no lo haga el Señor, pero lo primero es cómo está tu vida con el Señor. ¿Estás siendo obediente? ¿Cuántas veces estás orando? Porque esta gente dice que con la sombra de Pedro, pero ¿cuánto tiempo oraba Pedro? ¿Cuánto tiempo tenía Dios de intimidad con el Señor Pedro? Y nosotros queremos tener las mismas señales, pero no queremos pagar el precio que ellos pagaron. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Métase más con el Señor. Yo igual. Yo quiero que se estremezca una campaña cuando yo estoy. Bueno, mínimo tengo que estar una noche metida con el Señor. Porque dice que Jesús se apartaba siendo el Hijo de Dios y toda una noche orando. Y al siguiente día usted veía que los enfermos salían, que sanaban y que los endemoniados quedaban libres. Pero una noche antes Jesús estaba allí con el Padre. Y si Jesús, que era Dios en carne, hablaba con su Padre, ¿cuánto usted y yo que somos ramas secas? Si Jesús oraba una noche, yo creo que a nosotros nos ha tocado. Gloria a Dios. ¿O no? Por eso no hay manifestación, hermano. Porque todas las prédicas son de internet, todo es prosperidad, pero nada de santidad ni de búsqueda. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros queremos ayudarnos y que la fama del Señor crezca, no la nuestra, la del Señor. Que diga, no, mire, eso es un ranchito allí, usted ve, no son ni muchos, a lo mejor son como 25 hermanos, pero de ahí se han parado los paralíticos. De allí los ciegos han recobrado la vista, han llevado gente para allá endemoniada y ha quedado libre. Eso es lo que tiene que retumbar por todo eso. Y eso se logra en la unidad, sin pelea, sin contienda. Y si usted crece, van a hablar bien de todo el cuerpo de Cristo. Si usted Dios lo exalta, nos van a exaltar a nosotros también. Luego el 16 dice, y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice que todos eran sanados, no unos pocos, todos eran sanados. Hermano, qué sabroso sería que lo vamos a ver, lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús, que si hacemos la campaña pronto en lo que el Señor nos dé la fecha de 7 días, los 7 días haya sanidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina, hermano Antonio, mi hermanita, que de repente la gente que ha tenido 7, 8 años en silla de ruedas se vayan llevando la silla de ruedas ellos mismos andando? ¿Usted se imagina el alboroto que se va a armar por todo esto? Que usted vea a la gente que era ciega, que vean y que se haga manifiesto. ¿Usted cree que va a sonar, va a retumbar este lugar o no va a retumbar? Pero provoquemos a Dios, ¿cómo? Buscándolo. Dios quiere hacer la obra, pero está esperando vasos limpios. Limpiémonos, hermano. La Biblia dice, si alguno se limpia, o sea, tenemos que limpiarnos nosotros. Si alguno se limpia, será usado por el Señor. ¿Quién quiere ser usado? Yo quiero ser usado. Entonces yo tengo que limpiarme. ¿Cómo? Como hablábamos ayer. Si yo peleé con alguien, porque soy de humano, no debe pasar ni 3 minutos que ya yo debo estar reconciliado. ¿Verdad? Si mi hermano me hizo algo, me molesté, pero, oye, Señor, perdóname, hermano, ven acá. Yo no puedo estar bravo contigo, hermano, porque el Espíritu Santo se contrista y yo sin el Espíritu no puedo vivir. ¿Verdad que sí? Y hermano, sí es verdad, hermano, perdóname. Y le damos una cachetada al diablo. Pero no dejemos pasar el tiempo bravos. No.
sino que siempre, si fallamos, nos pedimos el perdón automático. Perdones automáticos. Gloria a Dios. Siempre, siempre. Para que podamos ver la gloria de Dios. Luego dice, Pedro y Juan son ¿qué? Perseguidos. ¿Pero por qué eran perseguidos? Por lo que hablamos aquí adelante, que los enfermos estaban siendo. Ahora, ¿usted cree que si Dios nos usa y empieza a sanar gente, nos van a perseguir los demás iglesias o no nos van a perseguir? ¿Nos van a querer sacar de aquí? Aleluya. ¿O no? ¿Usted se imagina que tú esa gente quiera venirse para acá? Y nosotros no podemos echarlo fuera. Más bien deberíamos unirnos todos. El pastor de los pastores es Cristo. No importa quién pastoree, lo importante es que se cumpla la palabra. Porque a veces peleamos posiciones, hermano. Yo no, mire, ese pastor no es fácil. A mí me gusta más el evangelismo, pero si el Señor me dice por un tiempo vas a estar así, amén, Señor. Lo mío es andar recorriendo. Pero si el Señor me dice por un tiempo tienes que quedarte, amén, Señor. No importa quién pastoree, hermano. Yo digo que las ovejas no son de Cristo. Los pastores peleando mis ovejas. ¿De cuándo acá usted lo crucificaron y usted botó sangre? Es mentira. Una oveja que usted le amargue vida, usted quizá a lo mejor hasta la corre. Oye, si fuera esa oveja, no es fastidio. Usted nunca verá a Cristo en eso. Pero nosotros humanamente, hay ovejas difíciles. Que usted dice, ahora esto en vez de ser oveja parece un chivo, parece oye, qué difícil. Ay, sí los hay. Pero solamente Jesús para tenernos paciencia. Porque a veces hay días que ni uno mismo se aguanta. Gloria a Dios por el Señor. ¿Verdad? Seamos honestos. El pastor de los pastores es Jesús. Amén. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si alguno adultera la palabra, la oveja se va. Eso no lo dice la Biblia. Hombres, que no te ajuntes con este, que no le hables a este, eso es división. Dios nos manda a la unidad, al amor, amar aún a nuestros enemigos. El que te haga mal, hazle el bien. O estoy equivocado de Biblia. Gloria a Dios. Si alguien le habla diferente al reino, no lo oiga. Pero todo lo que venga por la Biblia, ella lo va a llevar a ser salvo. Entonces ve al 17, dice, entonces levantándose ¿quién? El sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de ¿quién? De los saduceos, se llenaron de ¿qué? ¿Y qué son celos? La envidia es cuando alguien tiene algo que usted no tiene. Gloria a Dios. Pero podemos tener. Si yo veo que Dios está usando a mi hermano David, Señor, úsalo más, pero acuérdate de mí, dame a mí también de lo que él tiene. Pero ayúdalo a él y me ayudas a mí. Yo no necesito meter el pie a él para yo llegar al puesto. No, Señor, ponlo a él en un puesto más grande para yo llegar donde está él, pero a él ponlo más arriba. ¿Verdad? Y Dios dice, me agrada esa proposición, pero no derribarlo a él, hermano. Porque el que corre esta carrera y le mete el pie al otro es descalificado. Usted está corriendo en una carrera, dice el apóstol Pablo. Y si usted hace trampa, ¿qué pasa? Después llegué primero, pero si hizo trampa, el juez le dice, mira, allá te agarró una cámara que hiciste trampa. Quedas descalificado. ¿Usted cree que en el evangelio no queda gente descalificada? 40 años en el Señor y cuando mueren, el Señor le dice allá, maldito hacedor de maldad, nunca os conocí, apartaos de mí. En tu nombre echamos fuera demonios, sí, pero derribabas a los líderes. Eras peleón, eras egoísta, eras celoso. ¿Se va con el Señor? No se puede ir, aunque corrió la carrera, pero hizo trampa. Aleluya. Hermano, no seamos de los que hagan trampa. Esta carrera no se trata de quién llega primero y quién llega de último. Lo importante es que si somos ¿cuántos? 19, que lleguemos los 19. Me caí yo y los otros 18 vamos a recoger que se quedó allá, que ese es uno de los nuestros. Buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Entonces, estamos de acuerdo que si alguno de nosotros se tropieza, ir a buscarlo Amén. Gloria a Dios. y recogerlo Y y traerlo. Llegamos los 19. Pero si somos 19, lleguemos los 19 a la meta, pero ayudándonos, sin hacer trampa. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere. Que si mi hermano tiene el don de hablar en lengua y la interpretación, gloria a Dios por él. Pero mi hermano tiene el don de sanidad. Y mi otro hermano tiene, ¿verdad?, diferentes dones. Entonces nos necesitamos todos. Véase lo siguiente.
El 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Gloria a Dios. Luego el 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fueron de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria a Dios. Vamos a resumir lo que leímos todo. ¿Cómo veríamos nosotros que tenemos el respaldo de Dios, que están sanando los enfermos, los endemoniados están quedando libres, nos están calumniando? Y dice que aún los religiosos tenían poder con las autoridades, tanto que ponían a la gente presa. Yo no sé si usted está captando, pero hay cristianos que están mezclados con la política y que tienen poder para encarcelar a la gente tras rejas. Y eran los sumos sacerdotes. ¿Será que uno puede ser cristiano estando involucrado en la política? Es difícil, hermano, porque uno se corrompe. Yo fui guardia nacional y el Señor me sacó de la Guardia Nacional porque era difícil que yo permaneciera en el Evangelio o en la Guardia Nacional, porque andaba con puros extorsionadores en ese tiempo, cuatreros, gente que cobraba de más, que hacía trampa, y yo no hacía trampa, y ellos se sentían incómodos y me decían, es que tú no puedes andar con nosotros. Y yo decía, pero ¿por qué no? Si yo no estoy haciendo nada malo. Porque si nosotros caemos, me dijo el capitán, si nosotros caemos, nos vamos a sentir mal porque te vamos a arrastrar a ti. Tú también vas a pagar y tú no has gozado de lo que nosotros hemos quitado. Tú no puedes andar con nosotros. Te queremos, pero no puedes andar con nosotros. Entonces es difícil, hermano, porque si usted ve que alguien está haciendo una trampa y es su jefe, tiene que quedarse callado. Si se queda callado, se vuelve participante del mal. Entonces es difícil que una persona que sea cristiana cargue un armamento para matar a otro. Yo fui parte de eso. También, ¿verdad? Claro. Y podría ser cristiano teniendo ese cargo. Es como difícil, hermano. Es muy fuerte. Entonces aquí los sacerdotes quiere decir que en el momento en que Roma gobernaba, ellos hablaban directamente con los César. Tanto así que cuando Jesús muere, ¿tenían influencia en la política o no? Y mandaron a resguardar el cuerpo de Jesús. ¿Y qué le dijeron ellos a los soldados romanos? No, ustedes digan que vinieron sus discípulos y se lo llevaron. No se preocupen, nosotros nos encargamos con las autoridades. Y eran los sacerdotes, que entre comillas eran del reino, pero estaban corrompidos. ¿Será que hoy hay gente corrompida? Aleluya. Eso es lo que tenemos que ver por la palabra. Mientras que Pedro y Juan andaban consagrados, le hacían la guerra porque había señales, prodigios y porque el pueblo estaba notando que el poder de Dios estaba en estos hombres. Tanto que sacaban a los enfermos y con la sombra se sanaban los enfermos. ¿Será que causaba envidia o no causaba envidia? Los metieron presos. Pero ¿sabe qué? Que Dios pelea por sus santos. Amén. Estaban encarcelados, dice que el Señor los sacó de ahí y los guardias ni cuenta se dieron porque las puertas estaban cerradas. Y después lo más tremendo es que cuando usted está haciendo el verdadero trabajo, usted no le tiene miedo a nadie. Si Dios los libertó de ahí, después ¿dónde estaban ellos otra vez? En el lugar donde los habían agarrado presos, predicando otra vez. Yo no sé si te ha notado, pero el verdadero hijo de Dios no le teme a nada. Tanto que Pablo iba
cuando le tocaba ir a Roma, pero antes de eso ya venía el proceso. Dice que se le apareció en el camino un profeta llamado Agabó, y por el camino se quitó el cinto y se amarró y dijo: así dice el Señor, que el dueño de este cinto le esperan cárceles, le espera todo tipo de mal en la obra. Pero eso, un cobarde dice: no, si yo voy a ir para allá y me van a meter preso y me van a caer a palo, yo mejor me devuelvo. ¿O no? ¿Por qué no se devolvió Pablo? Porque tenía el Espíritu Santo y dijo: yo lo sé, yo sé que me esperan cárcel, yo sé que van a hablar mal de mí, yo sé que me esperan cosas fuertes, pero gloria a Dios, porque llevaré las marcas de Cristo por todo mi cuerpo. ¿Está dispuesto usted a llevar las marcas de Jesús? Y entre las marcas de Jesús están las traiciones de los que andan con usted, no todos, pero siempre habrá un Judas, del que se siente con usted a comer a la mesa y después lo venda. Pero eso es un gloria a Dios, Señor. Con un beso vendes al Hijo del Hombre, con el que usted ayude y vive y estará también al lado suyo el envidioso, el celoso, el que tratará de sacar provecho de usted, pero usted sigue dándole la gloria a Dios y sigue avanzando hacia el reino, porque la mirada puesta en Jesús. Gloria a Dios. Y creo que aquí todos ya tenemos marcas del Evangelio. Todos hemos sido traicionados, ¿no? Hemos recibido disciplinas injustas a veces, también. Nos han tratado de matar, infinidades de veces. ¿Pero por qué está de pie? Porque el Señor lo ha librado. Y Pablo en un momento quiso como molestarse y dijo: estuve preso y todos me han dejado solo, excepto el Señor, que cerró la boca de los leones. No importa que usted esté solo en el proceso, pero si viene alguien a levantarse contra usted, Dios le cerrará la boca al león, porque usted no está solo, usted tiene a Cristo, al Señor, que lo librará de todas sus aflicciones. Gloria a Dios. Amén. 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 Entonces vea, él sigue diciendo aquí. Ok, el 20. Y puesto de pies en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fueron de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio noticias: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora, ¿por qué la doctrina de Cristo es diferente a la del antiguo pacto? O según ellos, creían que lo que Jesús enseñó, y estoy hablando de los judíos, ¿verdad? Hoy en día dicen que los judíos, propios judíos, dicen que el que vino, que es el que usted cree y yo creo, fue el anticristo. Mientras nosotros esperamos a Jesucristo por segunda vez, que se va a llevar su iglesia, ellos están esperando a Jesucristo por primera vez. Ellos están esperando que el templo sea reedificado y ahí se sentará el anticristo. Y ellos alabarán y glorificarán el nombre. Por no haber querido creer a la verdad, serán engañados. Y luego se darán de cuenta a los 3 años y medio que todo era verdad. Y ahí vienen las 12.000, ahí vienen las 12 tribus, 144.000, 12.000 de cada tribu. Pero eso es para los judíos allá, y hoy en día, si no tenemos nosotros el conocimiento, podemos mezclar las leyes de ellos con las de nosotros. Y por eso Pablo pelea ardientemente con Pedro en Gálatas cuando le dice: ¿por qué si nosotros
siendo judíos y no podemos guardar la ley como está escrito, ni aun nuestros padres, ¿por qué obligan a los que son gentiles, que se convierten al evangelio, a guardar la ley? Y cuando hablo de guardar la ley, no estoy hablando de los 10 mandamientos que son sempiternos, esos se guardan siempre, sino que yo estoy hablando del comer cochino. Estoy hablando de la incircuncisión del prepucio al 8º día. Estoy hablando de que haya que sacrificar animales como en la antigüedad. Ya Cristo pagó el precio. Ya no tenemos que sacrificar ningún animal. Que tengamos que congregarnos son los días sábados, porque es el día donde se alababa al Señor. Ese tipo de doctrina, hoy en día, aunque usted no lo crea, está siendo regada por toda la tierra, con llamados los Yamachúa, los Yachúa, Yamachía, que hablan de Jesús. Eso que usted ve con un gorrito y una coporita blanca, que dice que la mujer no tiene derecho ni siquiera a hablar. Que si una mujer le falta es conseguir una mujer en adulterio y ponerla en la plaza y todo el que pase le caiga piedra. ¿Usted está de acuerdo con esas leyes? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ¿qué peligro es cuando hay líderes que mezclan la ley, que es judía, que es de ellos, y la transmiten para la iglesia? Crea una rivalidad entre hermanos. Porque dicen en la ley, cualquiera que se rebela contra un pastor, se abre la tierra como en los tiempos de Moisés, se lo traga la tierra. Eso es antiguo pacto. Y para empezar hay que ver quién era Moisés, qué hacía Moisés. Porque Dios decía, no han considerado a mi siervo Moisés, que manso como él no hay otro. Pero si el pastor de hoy en día vemos que tiene una actitud, que es iracundo, que su casa no está en orden, que no puede gobernar su casa, que sus hijos son un desastre, que tiene mal testimonio, ¿está obligado usted a sujetarse? Cuando la Biblia a mí me enseña que no debe ser un neófito y que debe ser un hombre alineado a la palabra. Que el mismo Pablo dice, si yo me desvío del evangelio, no me oigan. ¿Será que hay alguien mejor que Pablo en este tiempo? Y si Pablo dijo, no me oigan, si yo me desvío, porque hay hombres que andan desviados y dicen, así yo ande mal, yo soy el líder y usted me sigue. Y Jesús dijo, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? Fuerte, pero así es, ese es el verdadero evangelio, hermano. Y aún nosotros somos líderes, pero nosotros podemos equivocarnos. Si yo me equivoco, hermano, y hablo algo desviado de la palabra, no me oiga. Más bien corríjame. Pero yo nunca estaré de acuerdo aunque haya que seguir a alguien que no tenga la razón. Y hoy en día vemos gente o personas que idolatran hombres y que sabiendo que está haciendo mal, lo apoyan. Y que matan a las ovejas, que le meten disciplinas injustas, que hacen desastres y el pueblo por ignorancia lo sigue apoyando. Cuando la Biblia a mí me enseña más bien que el que vaya a hacer juicio lo haga con misericordia, considerándose a sí mismo como que si fuese él el que está en el lugar. Y David, Dios le enseñó algo. Cuando el profeta Natán le fue en secreto y le dijo, mi rey, sabe que había un hombre que tenía muchas ovejitas. Tenía muchas, bastante ovejitas. Pero el de al lado, que era amigo de él, tenía una sola. Y vino un caminante. Y esa ovejita, el que tenía una sola, se le pasó para acá. Y vino aquel hombre y mató a aquella ovejita. ¿Qué hacemos con él, mi rey? Ese hombre hay que pasarlo a espada. Eso hay que darle. Y le dijo, bien has dicho. Bueno, esa ovejita es usted, mi rey. Que se le había comido la mujer, a Uría, que era una de su mano derecha. Y ese hombre era fiel y era leal. Tanto que el mismo David escribió de puño y letra la carta, que era la sentencia de muerte. Y lo envió con él mismo, hermano, al campo de batalla para que muriese. ¿Qué le parece a usted eso? Pero después que dijo David, cuando Natán le dijo, ese es usted. No, mejor cae en las manos de Dios y no en la del hombre. Porque el hombre no tiene misericordia. Ahora la pregunta que debemos hacernos, cuando un hermanito de nosotros falla, pedimos disciplina y pedimos, ¡denle duro! ¿Y si fuésemos nosotros?
¿Pedimos misericordia o pedimos lo mismo que estamos pidiendo para el otro? Gloria a Dios. Ahí es donde mejor caen en las leyes de nuestro Señor. No de los. ¿Somos injustos o no somos? Ahí levanto yo la mano también. Cuando es otro que no nos duele, no nos importa si lo echan. No nos importa si le machucan todos los dedos. Es para que aprenda, que se ponga serio. Ah, pero cuando le lanzan una maldición, bueno, los hermanitos, esos hijos de esa hermana andan mal. Dios en cualquier momento los corta. No, es que no quieren hacer caso. Y si fueran los hijos suyos, y usted ve que otro está hablando así, ¿cómo usted se pone? Ah, Dios sí tendrá misericordia de lo suyo, pero el de la hermana no. Y eso hay que cambiarlo. Porque cuando usted y yo aprendamos a ver el problema del otro como que si fuera mío, tendremos misericordia. Gloria a Dios. Lo que le hagan a mi hermanito me tiene que doler a mí. Hermana, mira. Lo que le hagan a mi hermanita me tiene que doler a mí, así sea de otra iglesia. Porque somos un mismo cuerpo. Gloria a Dios. Pero a veces no nos importa, hermano, porque estamos formados mal. Y es lo que Dios quiere, acabar con esa rivalidad de que esta oveja es de allá y usted tiene que no puede ni tratar aquella oveja porque es del otro lado. ¿Será que eso es del Señor? Si somos del mismo Cristo. Hermano, ya Cristo viene. Amén. Está a la puerta. Y si nos encuentra desunidos, nos quedamos todos. Gloria a Dios. Entonces la idea es que nos amemos, que nos respetemos, que prediquemos y que vayamos por esas almas que están aporreadas. Que no nos aporriemos nosotros mismos. Y yo no vi a los apóstoles echándose puño entre ellos, ¿verdad que no? Más bien ellos se iban de dos en dos y se esparcieron, y por eso el evangelio está en sus manos y está en la mía. Porque hubo un hombre llamado Pablo que no le tuvo miedo a los golpes, que no le tuvo miedo a las cárceles, que no le tuvo miedo a los naufragios, y que aún sabiendo que lo iban a azotar, su pasión era Cristo. Y pudo llegar a decir, y yo creo que si nosotros nos proponemos, podemos llegar a decir como ese apóstol: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, Gloria a Dios. pagando un precio. Bienaventurado todo aquel que es vituperado por mi causa. Entonces, si lo vituperan a usted y a mí por hacer la palabra, gloria a Dios. Aleluya. A Esteban lo mataron apedrado porque predicaba. Pero vio los cielos abiertos. Gloria a Dios. La gente dice que no, yo no quiero morir apedrado. Mire, si yo voy a ver los cielos abiertos y me voy a ir de una vez, que me apedreen, ¿o yo? Gloria a Dios. ¿O no? Que usted vea los cielos abiertos y vea al mismo Cristo ahí, no, cáiganme a piedra. Gloria a Dios. Pero que yo tenga la seguridad que está Cristo ahí, ¿verdad? No, Señor. Vamos, no. Preparado estoy yo para ser sacrificado, dijo Pablo. Y lo decapitaron. ¿Está usted preparado a morir por la causa de Cristo? Amén. Hermano, ¿y esa palabra se está cumpliendo en otros países? Sí, dando volándole cabeza a algunos cristianos. Pero es tremendo, hermano. Es creer que lo que nosotros estamos predicando es un Dios real. Y que si nos toca partir, nos vamos con Él, es muchísimo mejor. Amén. Gloria a Dios. Y si nos toca estar aquí, bueno, que nos den palo, pero haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Llevemos palo por hacer la voluntad de Dios y no por desobediente. Mejor que nos golpee el hombre y no que nos golpee Dios. Ellos eran golpeados por el hombre, pero después Dios golpeaba a los que lo golpearon a ellos. Yo prefiero que me golpee el hombre, pero no que me golpee Dios. Porque ay de Dios, mire, hermano. Cuando Dios nos arrincona, hermano, después decimos: perdóname, Señor. Es fuerte, es fuerte. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Este capítulo. El 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En el 29. El Dios nuestro, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a sus sacerdotes fuera un momento
a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis, lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó un Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Todo el que luche contra nosotros mientras estemos haciendo la voluntad de Dios está luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, en el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo salieron ellos? Después que recibieron palo, ¿verdad que sí? Cuando nos dan palos salimos gozosos, salimos: ay, me voy de este lado, no me quieren. ¿Cómo salimos? Hermano, el evangelio es eso, padecer. La gente cree que el evangelio es paz porque uno en medio de una lucha y una prueba y una adversidad, Dios está con uno y lo fortalece. Pero el camino es angosto, es estrecho. La puerta, miren, muy pocos son los que entramos por allí. Y si aún el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío? Entonces, gloria a Dios, hermano, por todas las luchas, las pruebas, las adversidades que el Señor ha permitido que tengamos. Gracias a Dios por todos los vituperios, por todas las calumnias que han levantado contra nosotros mintiendo. Vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar las manos al cielo para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos siga dando visión, para que Dios nos guarde, para que Dios nos guíe.